Hola, bienvenidos una vez más al canal del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy continuamos con estos caballeros de plata de la marca china MST. El día de hoy traemos a Tremi de Sagitta en su formato My Clock X. Y bien, ya tenemos por aquí a nuestro caballero de plata, Tremi de Sagitta, que compramos en el Duo Packs en AliExpress. En el video anterior ya te traje el Dante de Cerbero y el video de hoy vamos a ver a este santo de la flecha. Bien, como ya sabemos, estos contenidos vienen en una caja marrón. La parte frontal, una parte es parecida a las cajas que protegen a la de Bandai. Por los laterales, por atrás no trae nada. Esto de aquí nos ha traído unos códigos de seguridad, Made in China y nada por el estilo. Es una caja muy buena que sí protege lo que está en el interior y vamos a ver rápidamente qué nos trae. Y bien, por aquí tenemos un cuerpo de plástico. Nos trae una bolsita con partes de plástico, cubre puños, flechas. Tenemos por aquí la tiara y unas piecitas por aquí bien pequeñas porque parece que es del cinturón. Tenemos una fundita con las manos, una fundita con los rostros y una fundita con los cabellos. Y además nos viene un blister con toda la armadura de metal. Así que vamos a detallar una a una de las piezas a ver qué tal nos va. Y bien, ya tenemos por aquí organizadas todas las piezas que nos viene en esta figura. Y vamos a analizar una a una a detalle. Lo que les puedo decir que el color se le ve muy bonito. El color de la armadura y se ve de buena calidad. Vamos a empezar por las hombreras, que las hombreras son distintas, ya sabemos por el diseño del caballero en el anime. Aquí tenemos es un azul muy bonito, mira, te voy a mostrar, si ves, está muy bonito, no tiene fallas en la pintura, viene en la disposición de dos partes que es articulable. Muy bonito la hombrera que va del lado izquierdo de la figura y esta otra hombrera que es más pequeña y redonda y esta es más puntiaguda. Los enganches también sí se los ven de buena calidad. Esta figura para el precio realmente me está sorprendiendo porque como les dije, esta la compré, la adquirí en el Duo Pack junto con el Dante de Cerbero a un precio ridículamente económico. Pero si la compras sola y en AliExpress yo la vi por $27 y eso para lo que trae está muy bien. Así que apúrate a comprarlo si no lo has comprado aún. Vamos a continuar con la reseña de esta figura. Es un caballero muy interesante que nos apareció mucho en pantalla, pero nos introdujo o nos enseñó mucho de lo que es las 12 casas. Mira nada más, este es el antebrazo, en la parte del brazo derecho de la figura. Es completamente azul, por eso la que está todo azul para que podamos verlo. Aunque no apareció mucho en el anime, esta figura, este personaje es muy fundamental para explicarnos, como les digo, el mecanismo de las 12 casas. La pechera, mira, la pechera está muy bien, está muy bonita, todo el color está perfecto, no me trae fallas en la pintura, las bisagras están bien. Esta viene con esta partecita de aquí, se supone que esto vendría así, aquí y de esta manera. Mira, está muy bien esta pieza de la pechera, muy fiel al anime, muy parecido. Otra cosa, que esta figura también ya salió en CS Model y el cinturón es una de las grandes diferencias con el CS Model, que es más grueso el cinturón y más puntiagudo, tiene más puntitas. El de CS Model es más parecido al manga y el de MST más parecido al anime. Acá tenemos la parte del antebrazo izquierdo, es como una flecha. Ya sabemos que este es Tremi de flecha o de Sagitta, y también hay unas incoherencias en las traducciones porque realmente el nombre del es Ptolemy de Sagitta. También los confundían con Ptolemy de Sagitario, pero realmente no es de Sagitario, sino es de Sagitta o de flecha. También como lo traduce, la traducción al latino fue mala, le pusieron Tremi, o se presentó como Tremi, y el nombre real es Ptolemy.
Tenemos las musleras, mira, qué bonito, me encanta. Tenemos las espinilleras, todo perfecto en color pintura. Nada de fallas, vamos a verla ahí. Mira, nada de fallas. Aquí solo se ve esa pequeña línea que divide la pieza, pero está muy bien, me está sorprendiendo muy bien estas figuritas. Tenemos las rodilleras, muy bien, esperemos que no se caigan, que siempre tienen esos defectos. Esta figura nos trae un total de 4 rostros, incluido el rostro que ya tenemos en cuerpo de rostro neutro. Nos trae estos rostros de acá, un rostro con los ojos cerrados, un rostro con una pequeña sonrisa y un rostro misterioso. Estos rostros sí están muy bien, representan muy bien al personaje, tan bonitos, no son de la mejor calidad que digamos, pero sí están simpáticos. Mira nada más, se ve muy bien nuestro Tremi. Los cabellos también están aceptables, pero no excelentes, porque mira cómo se puede ver aquí, ahí, por más que le hagas hacia adentro, esto se ve esa línea igual del lado de acá. Ya le veremos más adelante con la tiara. Te quiero mostrar más de cerca los otros rostros para que los veas a detalle. Mira, este aquí está muy bien detallado. Por aquí tenemos una redada al final, pero eso no se va a notar. Y está simpático. Mira, también están muy bien pintados. Calidad aceptable. Y este rostro que es de agradecer para cuando queramos poner en esos rostros misteriosos. Esta figura, este personaje también en el anime sale con una túnica que no se le puede ver hasta el final, que los ataca a traición a nuestros santos de bronce y a Saori. Y le clava esta flechita dorada, la flecha fantasma. Aquí nos ha venido en este arbolito de plástico, que eso es tedioso o es fatal porque saben quedar las redadas. La flecha está muy bonita, es un accesorio interesante. Incluyendo los puños, nos trae 1, 2, 3, 4 pares de manos. Las manos, como ya sabemos, MST en estos santos de plata no son de las mejores. Tenemos un par de manos en palmas abiertas, un par de manos como para agarrar la flecha y otro par de manos como agarrando un objeto. Este lo voy a mostrar más de cerca. Como te digo, estas manos no son de buena calidad. Estos dedos son completamente planos, igual como el de Dante, parecen una paleta, completamente horrorosos. Mira, esta de aquí es para que agarres esta de posición la flecha y también la puedes agarrar de esta manera. Las manos no son de las mejores y en el tono de piel tampoco. Si puedes ver el cambio de tono, el Tremi, el Tolemi, como quieras llamarlo, es bronceado y estas aquí son pálidas. Nos trae un par de cubrepuños, nada de detallar, en plástico. También nos trae una cabellera que viene este surco, que es para poner esta partecita de aquí, que ha venido con esta enredada súper grande. No sé cómo va a quedar, pero se ve muy feo esto. Y esto es lo que va a venir aquí para agarrar la tiara y este cabello que es para la tiara. Ahorita vamos a detallar el cuerpo. El cuerpo, eso sí, me gusta mucho. Este tiene una mejor calidad de cuerpo que el Dante, que ya lo vimos. O si no lo viste, te voy a dejar una tarjetita por aquí de Dante de Cerberos de MST. Este cuerpo tiene un plástico muy bueno, me gusta bastante. Parece los cuerpos de Great Toys, se parece a los cuerpos de Bandai. Muy bueno, un plástico de buena calidad. Las articulaciones, mira, están fluidas. No hay rigidez excesiva que te dificulte hacer las poses. Mira, tiene un giro en 360 en el bíceps, fluido. Doble punto de articulación en el codo, perfecto. Se eleva la parte superior del torso para tener algún tipo de movilidad, pero no le veo el funcionamiento, pero bueno, así está. Tenemos giro de cintura, excelente. El bandán, muy bueno. Patada hacia adelante, excelente. Doble punto de articulación en las rodillas, excelente. Muslo también, sí, es
está un poquito rígido, pero no tanto. O sea, escuchas el chillido, pero sí fluye. En el cuerpo que me gustó y para el precio está perfecto. Los pies también tienen una buena movilidad. Mira, hacia adelante, hacia atrás. La punta tiene un buen cuerpo, pies articulados, excelente. Muy bueno. Punto positivo para MST. Y bien, creo que ya hemos detallado una a una de las piezas. Entonces pasemos al armado de esta figura. Vamos para allá. Y mira nada más, y aquí tenemos completamente montado nuestra figurita de Ptolemy de Sagita o Tremi de flecha. Se mira muy bonito. ¿Para qué? Está muy bonito. Se siente pequeño, delgado. En el armado no tuve ningún problema, todo me encajó perfectamente. Las rodilleras sí se salen con facilidad, pero nada fuera de lo normal. Por ahí vamos a ver la calidad del cuerpo. Mira que tiene una buena calidad de cuerpo, todo se mantiene en su sitio. Lo que les dije que no me gustaba mucho es el cabello. El cabello se abre por aquí, acá también. Ahorita vamos a ponerle la tiara para ver cómo se mira este personaje. Vamos a quitarle todo esto. Me olvidé de mencionarles que el sistema de pin de la cabeza es el Mike Clock clásico o el 1.0. Es este sistema que también le veo como que se le ve mucho el cuello largo. Aquí en esta parte de la cabellera que es para ponerle con la tiara tengo un poquito de dificultad. Parece que este orificio que vemos aquí está más chiquito que el de acá. No podemos, déjame ver. Ahí sí lo puedes ver, este aquí está más pequeño y no me encaja en este sistema del pin, es más grande, así que voy a tener que recortarle un poco para que pueda ingresar, hacerle un pequeño desgaste para que ingrese mejor, así que ya vamos a volver. Ya volví, le desgasté un poco para que pueda ingresar, pero eso sí estaba duro, muy duro, así que ya pudimos resolver. Vamos a terminar de ponerle la tiara. Bien, aquí ya lo tenemos con la tiara. Ahí batallamos un poco al ponerle la cabellera de atrás porque el orificio está muy pequeño. Podemos notar también que tiene ese problema que no cierra completamente y podemos ver ese espacio. Déjame ver si con una luz. Mira, ahí está, ahí se ve clarito. Esto no cierra completamente y eso del lado se ve feo. El lado de acá también. Esto también es un problema que trae esta figura que se abre fácilmente. Y de ahí está todo bien, muy bonito. Me gusta, tiene un buen cuerpo. Está muy bien. ¿Saben qué? Pasemos a unas poses en 360 para venir con las consideraciones finales de nuestra figurita. Vamos para allá.
Y bien, ya después de haber visto unas pequeñas poses en 360, vamos a hablar un poquito de esta figura, de los puntos negativos y puntos positivos. Como punto negativo principal es el cabello. El cabello son uno de los puntos más débiles de esta figurita porque son de muy mala calidad, aparte de lo que te mostré, que el pin de la cabellera que es con tiara no ingresa muy bien, hay que hacerle un desgaste para poderlo ingresar y eso es muy tedioso. Quedan esos espacios también en los laterales que se ve feo, y además algo muy terrible es que el color del pelo se queda en el rostro. Mira como nada más cuando estaba haciendo las poses el color del cabello se queda aquí en el rostro. Vamos a ver si es que sale con algún tipo de pañito húmedo, pero esto es muy malo. Ya. Otro punto negativo, las manos. Ya sabemos, MST últimamente no ha hecho buenos trabajos con los caballeros de plata, es un punto negativo. Ya, en los puntos positivos y principal punto positivo es que es muy económico. Como pudiste ver en las últimas poses, lo puse junto con Dante de Cerbero de MST, que en el Duo Pack salían muy económicas. Esta figurita de MST, Ptolemy de Sagita, es completamente económica y muy buena para tu colección. Otro punto positivo es que el cuerpo es de buena calidad, tiene el accesorio de la flechita, bien, y lo principal es que es una opción para poder completar tus santos de plata. Así que por el precio que tiene actualmente, 2024, vale totalmente la pena. Y si me dieran a elegir entre el Tremi de CS Model y el de MST, yo elijo el de MST en esta ocasión porque me parece un poco más bonito. Muy probable que no traiga esta vez el de CS Model porque no me gusta. Sinceramente me gustan más las fotos promocionales de el de MST. Y ya aquí tenemos al Duo Pack de Tremi y Dante de Cerbero de MST, que para el precio son muy buenas figuritas, las recomiendo 100%. Y bien, eso es todo el día de hoy. Creo que llegamos al final de este video. Espero te haya gustado la reseña. Ya sabes, si no te has suscrito al canal, suscríbete, que no te cuesta nada. Darle un like, comenta, comparte para que este video llegue a más personas, que eso me ayudaría muchísimo también para traerte mucho más contenido como esta. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los MyClockX. Chao, cuídate, bye bye.